Ahí sí. Javiera se desconectó, ella trabajó sola en su grupo individual, pero se va a conectar ahora en unos minutitos, así que la idea es que ahora ustedes como grupos, el, el grupo uno y el grupo 2, muestren los resultados que tuvieron de esta actividad, de este workshop. Ya, profe, Voluntarios, partimos Eric, nosotros. bien, bien, Ya, vamos a compartir pantalla. súper. Ya, bueno, no alcanzamos a terminar, pero sí avanzamos lo más posible. Elegimos una empresa salmonera, el cargo de analista de compras y adquisiciones, ya que en el fondo es una persona Eric, que se encarga de, como te su pido nombre lo un indica, favor, ¿sí? ¿puedes hacerle un poquito más de zoom? Un Ya, poquito más, ahí, gracias, ya, ahí sí. ya. El nombre es analista de compra y adquisiciones. El objetivo, básicamente, como dice ahí, es dentro de lo que viene a ser el departamento de compra en una empresa, obviamente, como su nombre lo indica, hacer todas las compras de bienes y servicios para que todas las áreas, ya sea las áreas medulares o operacionales como las áreas de apoyo, puedan cumplir su objetivo. Entonces, levantar información de las necesidades de materiales con clientes internos, todas las áreas son sus clientes internos, y aquí se destaca tanto actividades productivas como de apoyo, siempre en una búsqueda activa de mejores proveedores, de nuevos y mejores proveedores, generando órdenes de compra en las cantidades y plazos establecidos, con los niveles de calidad necesarios, y en una cultura tendiente al ahorro en gastos operacionales. O sea, básicamente porque no se pueden buscar proveedores a tonta y a loca, sino que obviamente los mejores precios, la mejor calidad, las mejores condiciones, etcétera. Súper. Dentro de lo que se espera del cargo, profesional del área de la administración, ya sea administración de empresas, ingeniería civil industrial, comercial afín, 3 años de experiencia en empresas ligadas al rubro y 1 año en experiencia en compras. Y aparte se espera que tenga poder de negociación, manejo de alguna ERP, manejo de Excel y otras cosas más que son con su persona, digamos, habilidad de trabajo, alta responsabilidad. Ujú. Y las tareas y obligaciones, aún estábamos en proceso de completarlo, pero obviamente es más que nada el desglose de los objetivos, del objetivo del cargo. ¿Ya? O sea, especificar lo que son las Solpet, qué es lo que hace con las Solpet, qué es lo que hace, por ejemplo, con eh, los pedidos, qué es lo que hace en el RP, es como desglosar en el fondo el objetivo. ¿A quién se reporta? Ya vamos a ver en el organigrama que es al jefe de compras o jefe de adquisiciones, y como subordinación se podría decir que no tiene subordinados como tal porque es el escalafón más bajo dentro del organigrama, pero sí es la persona encargada de guiar a los practicantes que lleguen al área. Interlocutores y competencias todavía no lo completamos, pero ahí tenemos el organigrama. La gerencia general de la empresa, obviamente hay otras gerencias, pero no nos interesa, digamos, para el cargo, y de ahí está la gerencia de administración y finanzas. Obviamente administración y finanzas tiene otras subgerencias, que sé yo, de contabilidad, de activos, etcétera, pero nos interesa la de subgerencia de adquisiciones, donde hay un subgerente. Y de ahí obviamente hay un jefe de compras, que es lo que nos interesa, y obviamente jefe de bodega, que tampoco nos interesa para el cargo. Y dentro del jefe de compras hay varios cargos: analista de adquisiciones, analista de certificaciones, de licitaciones y contratos, y en este caso el que estamos estudiando es de adquisiciones. Entonces este es el organigrama que se desglosa desde la gerencia general, pero obviamente vamos al punto donde está el cargo, que es analista de adquisiciones. Ujú. Y eso sería porque obviamente nos falta completar las dimensiones Perfecto. y otras cosas. Algunos otros detallitos. Sí. Sí, pero perfecto, súper bien. Lo que sí te me queda una duda, los practicantes ahí en el área de compras, ¿están a la par del analista No, eso tenemos que o arreglarlo. De hecho, es ya, como que aprenden de los analistas en general, como que los van guiando. estaría abajo de todos, ¿cierto? Sí, abajo de todo, básicamente. Perfecto, súper.
Bien, bien grupo uno. Falta algunos detallitos que después van a tener que completar antes de enviármelo, pero son detalles menores. Súper. Bien, sí. Siguiente grupo. Flavia, Marcelo, Carla. ¿Algún voluntario de los tres? Sí, yo comparto y Marcelo que presente porque lo hicimos con un ejercicio de su área. Súper. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Ya. eh, bueno, el nombre del cargo es fiscal local. A quien reporta es al fiscal regional y la amplitud de su responsabilidad, como bien lo dice el cargo, es local. La división sería la fiscalía local, puesto que es el fiscal local, y el país es Chile. Respecto del organigrama, eh, está primeramente el fiscal nacional, quien es quien tiene la superintendencia respecto de toda la fiscalía. Este se dirige directamente con todos los fiscales regionales, hay uno por región, y después está el fiscal local, que es el que nos interesaba a nosotros, que es el puesto que analizamos. Y este se dirige directamente con el administrador de la fiscalía local, con el abogado ayudante, como también con los demás administrativos dentro de la fiscalía, que suelen ser dos. Respecto de con quién se comunica directamente de forma interna, está con el abogado ayudante, con el administrador de la fiscalía local y los demás administrativos. Y de forma externa, en general con las autoridades administrativas, como también con las judiciales y las Fuerzas Armadas en general, carabineros, PDI, eh, las víctimas y los testigos, cuando corresponda. En respecto de las dimensiones cuantitativas, eh, como no hay clientes en sí, eh, establecimos 150 porque yo estoy en la fiscalía y el fiscal local lleva aproximadamente 150 causas de forma anual. El proveedor sería el propio Estado, puesto que la fiscalía es un órgano dentro de la administración pública, y los supervisados directamente son 5, que sería el administrador, el abogado ayudante y los demás administrativos. Respecto del cargo, el fiscal local, como en general todos los demás fiscales, es investigar todos aquellos actos y en ciertos casos omisiones que también pueden constituir el carácter de delito. Y si esto es así, deberá ejercer la acción penal pública, que significa intentar que el juez castigue dicho ilícito si se cumplen con los requisitos que la ley establezca. Sus responsabilidades son dirigir en forma exclusiva la investigación penal, ejercer la acción penal pública cuando corresponda, proteger y velar los derechos de la víctima y los testigos, informarles también de sus derechos, como también informar al imputado por los cargos por los cuales se le investiga. En general, las competencias que se suele pedir a los fiscales locales, obviamente, es tener el título de abogado, tener conocimiento avanzado en materia penal, por regla general, con un nivel de usuario en Microsoft y sobre todo software que se utilizan en la fiscalía, que son específicos de uso de la fiscalía, como son el SAF, SIAG, SEAU, entre otros. También en algunos del registro civil para sacar los antecedentes. Siempre se exige la licencia de conducir, clase B, eh, puesto que de repente tienen que concurrir a los sitios donde se produjeron los hechos, como por ejemplo un homicidio. Tener derecho a voto, bueno, derecho a sufragio en realidad, y más específica se le suele pedir que sea proactivo, que se adapte a los cambios, puesto que la ley cambia constantemente, y que sea capaz de trabajar bajo presión porque son muchas causas las que lleva a la vez. Respecto de la educación, se le exige educación universitaria, puesto que tiene que tener el título de abogado, y en experiencia se suele solicitar 7 años, puesto que es el tiempo adecuado para que un abogado tenga conocimientos acabados en la materia y obviamente haber litigado en sede penal.
Respecto al idioma, obviamente español nativo, y en cuanto al inglés, con el básico sirve. Más que eso no, puesto que se ejerce el derecho dentro del territorio chileno y el idioma nacional es el español. Perfecto. Súper. Bien, bien completo. Muy bien. Interesante también ver cómo funcionan otros tipos de organizaciones públicas y en el caso de ustedes, en el caso de tu grupo, la Fiscalía. Bien. Javiera, Sí, profe, ahora voy a compartir. ¿Se ve bien? todavía no. Ahora sí. Ahora se ve Javi. Ahora sí. Sí. Ya, ok. Bueno, el cargo que voy a describir es el de administrador municipal. Al cargo que reporta este es el alcalde, ya que como sabemos en una municipalidad la máxima autoridad es el alcalde. Esta es local. Y bueno, yo todos los datos los saqué de un concurso público que se hizo en la municipalidad de Renca el 4 de abril del año pasado, así que es bastante reciente esta información. Súper. En cuanto al organigrama, estaba el organigrama general, pero también habían organigramas específicos para cada cargo. Y este es el organigrama del administrador municipal que, como vemos, interactúa con la Secretaría, el Departamento de Desarrollo Institucional, la Oficina de Atención del Público, Departamento de Gestión Administrativo y Auxiliar. En cuanto al número de supervisados funcionales, puse el número de 12, pensando un poco en cuál sería el número por cada unidad, pero la verdad es que esto varía en el sector público y más en las municipalidades, dependiendo de la magnitud de la comuna. El objetivo de este cargo es asesorar y ejecutar las labores encomendadas por la administración municipal, realizando las tareas de coordinación de todas las unidades municipales, control de gestión, optimización, mejoramiento y modernización de la gestión municipal y acompañamiento a programas de las distintas direcciones y procedimientos internos. Sus principales responsabilidades son asesorar y ejecutar las labores encomendadas por la administración municipal, realizar tareas de coordinación de las unidades municipales, elaborar y ejecutar herramientas de control, optimización, mejoramiento y modernización de la gestión municipal, acompañamiento a programas de las distintas direcciones y procedimientos internos, y la elaboración de metodologías de planificación de la ejecución de proyectos. Está fallando un poco en mi computadora. No te preocupes, Javiera. Es que se parpadea mucho. Ah, ya. Pero yo lo veo bien. Ya. No sé si lo puedes leer. Si no lo puedes leer, lo dejamos hasta aquí. No, creo que no, pero que puedo bajarlo quizás para que se vea el resto. Y bueno, como decía, todo esto lo saqué del concurso público, ya que ahí está absolutamente toda la información. Oye, Javiera, yo tengo una duda respecto a las carreras específicas. ¿Por qué no? Bueno, tú lo sacaste de un ejemplo, pero aquí un administrador público sería interesante también, ¿o no es el perfil?
Sí, la verdad es que yo elegí este cargo pensando en un administrador público como yo, pero me llevé la sorpresa de que justamente en esta municipalidad solamente buscaban ingenierías y decía que deseables sean ingeniería comercial o industrial. Mira, sí, a veces pasa que no está adecuado el cargo a lo que se condice con lo que debiera saber, porque el administrador público debiera ser clave aquí, más por las labores que tiene Sí, que cumplir. exacto. Sí, yo ahí lo modificaría, obviamente, no lo Claro. dejes tal cual como está en la oferta, pero modifica algunas cosas que debieran, porque claro, experiencia en el sector privado quizás no es tan relevante más que la experiencia en el sector público. Incluso la experiencia dice 1 año de experiencia en el sector público o privado. Sí, sí, yo ahí lo modificaría, ¿sí? Yo haría Sí, ajustes en esta descripción. Pero bien, gracias Javiera. ya, gracias. Vamos a, súper bien chiquillos y chiquillas. Buen trabajo. Vamos a continuar entonces. Voy a volver a proyectar. Vamos a continuar con los contenidos que nos convocan en el módulo. Déjenme, voy a botar a la Javiera, ahí sí. Perfecto. Den la pantalla completa, ¿cierto? Dedito para arriba. ¿Sí? No. No se ve. ¿Todavía no? Todavía no. A ver, voy a dejar de compartir. Javiera, ¿puedes dejar de compartir? Ah, no, yo te voy a votar. A ver. Está medio lento el internet hoy día. Ya. Ahí la voté. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ahí sí. Ok. Ayer hablamos un poquito del alineamiento y hablamos de que en temas de gestión de personas tenemos que fijarnos en muchos como subsistemas de recursos humanos que van a permitir apoyar este alineamiento organizacional, permitir que la organización apunte hacia los objetivos que se ha trazado, ¿cierto? Y una de las cosas es tener un buen diseño del trabajo, que es lo que hicimos, terminamos de hacer hoy día, ahora en la mañana. Otro tema importante es hacer un buen reclutamiento y selección de personas, ¿sí? Y ahí vamos a definir un poquito qué es lo que es el reclutamiento y qué es lo que es la selección para poder ahondar un poquito más en este tema, ¿ya? El reclutamiento son todas las técnicas y procedimientos que la organización realiza para poder atraer candidatos, ¿ya? Que potencialmente estén calificados para ocupar los puestos de trabajo que se han definido en la organización, ¿ya? Y el reclutamiento, también, de acuerdo a otros autores, dicen que es tratar de conseguir la mayor cantidad posible, una cantidad suficiente de personas que reúnan ciertas condiciones, ¿ya? De acuerdo al estudio de necesidades y la ficha de profesión gráfica, la descripción de cargo, a eso se refiere. Sobre estos candidatos reclutados se realizarán los siguientes procesos de selección. O sea, primero, el reclutamiento es atraer, es cómo la organización se va a presentar atractiva ante el mundo, ante el mercado donde va a buscar candidatos o candidatas para poder hacer luego el proceso de selección. El reclutamiento es como otorgar la materia prima para el proceso de selección, ¿sí? La materia prima serían los candidatos, ¿sí? El proceso de selección, luego, tiene varias etapas. No necesariamente todas las etapas que yo les voy a mencionar se cumplen en todas las organizaciones. Obviamente, algunas tienen más etapas, otras tienen menos etapas, ¿ya?
Algunas están reglamentadas, por ejemplo, en el sector público, aquí hay dos grupos que presentaron cargos públicos, tienen una forma súper reglamentada de cómo se hacen estas ofertas de trabajo, ¿ya? En cambio, en el sector privado es es mucho más flexible la forma en que se realizan estos procesos de reclutamiento y también de selección, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es el filtro curricular, o sea, primero yo recibo todos los currículum de las personas que están interesadas o interesados en el cargo que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Y luego puedo hacer una entrevista, ¿sí? Después de esa entrevista puedo hacer una evaluación psicolaboral, analizar los resultados y decidir si voy a contratar o no. Como súper a grandes rasgos sería alguna de las etapas que podrían ser parte de este proceso de selección, ¿sí? Tenemos a 3 instancias que interactúan en este proceso. A veces la organización y el evaluador son la misma persona y a veces son las mismas personas, me refiero, que pertenecen a la organización, pero muchas veces las organizaciones no tienen la expertise o las competencias para hacer este proceso porque no son especialistas en selección, por lo tanto contratan a especialistas para desarrollar esta labor, ¿ya? Y ahí están los famosos headhunters, ¿cierto? Y las consultoras que se dedican específicamente a este tipo de labores. Y por otro lado tenemos al evaluado, que sería la persona o la persona candidata a el puesto de trabajo, ¿sí? Otros autores nos muestran otras etapas, ¿ya? Esto va a depender, obviamente, depende de los tipos de autores, qué tantas más etapas existan o no, o qué tanto se diferencien, ¿ya? Por ejemplo, aquí Claudio Fernández nos dice que primero tengo que ser capaz de anticipar la necesidad, o sea, no esperar a que la persona me falte, sino que saber que voy a necesitar a lo mejor cierto cargo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la universidad, fácil. Creamos una carrera, a ver qué carrera podríamos crear, una que no exista acá, contador auditor. Acá en la sede, me refiero acá en la sede de Puerto Montt, en la Universidad Austral. No está contador auditor. Ok, pensemos que la vamos a crear como universidad y la pensamos crear de aquí a 2 años. Okay. Tengo que saber con anticipación que voy a necesitar profesores de la especialidad para poder dictar la carrera. Entonces tengo que anticiparme, no esperar a que tenga matriculados o matriculadas para poder recién ahí decir, uy, ¿verdad que nos faltan contadores auditores para que dicten esta carrera? No, tenemos que anticipar la necesidad. Y a veces en esa anticipación me voy a dar cuenta que a lo mejor ya existen profesionales que puedan dictar clases en esa carrera, ¿sí? Porque ya existen dentro de la plana de los que ya están contratados personas que podrían prestarle servicios a esa carrera, ¿sí? Tener clara la especificación del cargo, desarrollar la reserva, con eso me refiero a tener el presupuesto adecuado para poder realizar esa oferta de trabajo, evaluar a los candidatos, cerrar el trato. Esa evaluación, bueno, aquí es súper amplia porque va a depender del tipo de organización, qué tanto va a ahondar en esa evaluación, ¿sí? Ahí vamos a hablar de algunos test que se hacen, ¿ya? Cerrar el trato, integrar al recién llegado y después hacer una auditoría y evaluación de ese proceso, ¿sí? Muchas organizaciones se quedan en el cierre del trato, algunas ni siquiera integran al recién llegado, ¿ya? Pero una cosa importante que no debemos olvidar es poder evaluar qué tan efectivo fue el proceso, fue el adecuado, elegimos bien, por ejemplo, a la persona que contratamos o no, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo estratégico o por qué es tan importante, creen ustedes, este proceso de reclutamiento y selección para el proceso de alineamiento organizacional?
Aquí abro la palabra. ¿Por qué será tan importante? Profe, como hablábamos ayer también, es importante en el reclutamiento y selección de personas el alineamiento. Y por esto quizás en esta etapa se debería buscar a personas que realmente cumplan em, con estas funciones, digamos, de alineamiento, que vaya acorde con la misión, la visión y los valores de la organización. Claro, claro, súper bien. Efectivamente, o sea, una de las cosas importantes al momento de reclutar, ser transparentes de a dónde estamos metiéndonos. Es como, ¿a dónde te vas a meter a trabajar? Candidato, candidata, te estoy ofreciendo esto, esta es mi empresa, estos son mis valores. Tú vas a, no vas a ser, dicho como bien coloquialmente, una república independiente dentro de la organización. Tienes que alinearte a lo que hace la organización, los objetivos que tiene la organización, los valores que entrega, porque si no, te equivocaste de empresa, te equivocaste de organización o te equivocaste incluso de carrera, ¿sí? Si no estás dispuesto a alinearte con esos objetivos. Eso no quiere decir que no pueda hacer cambios dentro de la organización. Obviamente, cada uno de nosotros somos personas individuales con nuestras propias motivaciones y competencias que podemos aportar al desarrollo de la organización, ¿ya? Eso no quiere decir que las cosas sean estáticas. Equivocarse en el proceso de reclutamiento y selección es caro. Contratar a una persona equivocada es caro, es costoso para la organización, incluso doloroso para la organización, porque contratar a una persona equivocada puede traer consecuencias en nuestros clientes, en nuestros beneficiarios. Imagínense, por ejemplo, eh, tener un mal fiscal, el ejemplo que daba el grupo 2. Las consecuencias para la comunidad que podría tener eso, ¿sí? Que no cumpla bien su labor, me equivoqué al momento de contratar a esa persona. Era abogado, tenía todo lo que decía, pero algo pasó, me equivoqué en el proceso. O elegir un mal administrador municipal, o elegir mal a la persona encargada de las compras, ¿sí? Imagínense que dentro de mis valores, por ejemplo, como organización, podría estar la probidad, la ética, ¿cierto? Y si me doy cuenta que la persona que hace las compras está infringiendo esos valores y está a lo mejor comprándole a amigos o a familiares, llevándose un porcentaje, ¿cierto? Que son los riesgos en esos cargos, por ejemplo, puede generar una mala reputación de la organización, puede generarme pérdidas económicas, puede generarme incluso demandas a futuro, ¿sí? Entonces, equivocarse en este proceso es caro, incluso doloroso, ¿ya? Hay varios tipos de reclutamiento, algunos son formales y otros son informales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito y ahí vamos a hablar de algunos dilemas éticos quizás que vamos a encontrar en términos del proceso de reclutamiento e incluso del de selección. En los informales generalmente están los referidos. ¿Ya? Los referidos es cuando, que a mí me pasa mucho, me pasaba incluso mucho que me decían, me llamaban por teléfono y me decían, oye, recomiéndame un egresado o una egresada de tu carrera. Hasta el día de hoy me pasa. O sea, eso es un referido, es una persona que va recomendada por, ¿sí? Yo siempre digo que yo no recomiendo a nadie, no es porque no sean buenos, sino que ellos hagan el proceso, porque si no el proceso de selección se lo estoy haciendo yo, ¿sí? Entonces,
también es complejo referir. Yo les digo, después de cuando ustedes hagan ya el filtro y tengan una terna, quizás me pueden pedir una recomendación, pero ya después del proceso de selección, ¿sí? Porque cuando vas referido, es como que estoy poniendo las manos al fuego por esa persona, ¿sí? Por otro lado, tenemos el famoso nepotismo. ¿Han escuchado el nepotismo, cierto? Me imagino que una palabra muy, muy utilizada últimamente, ¿cierto? Cuando llegas porque eres familiar, amigo, ¿cierto? Del jefe, del dueño, ¿ya? Entonces el nepotismo es cuando, por ejemplo, bueno, este dibujito, este meme, un poco lo refleja, ¿cierto? Esos son los reclutamientos informales, ¿ya? Los de pasillo, oye, te cuento que hay un cargo vacante, pero no hay algo público, ¿ya? En cambio, el formal se puede hacer a través de una oferta pública, a través de oficinas de empleo, a través de solicitudes directas en las páginas web, en portales de bolsas de empleo, en ferias de empleo, muchas formas de hacerlo, ¿sí? El reclutamiento, además, yo podría hacerlo de forma interna o de forma externa, ¿sí? Primero, cuando lo hago de forma interna, le ofrezco a los que ya están dentro de mi organización, ¿sí? Entonces, antes de mirar afuera, al mercado, a la gente que está disponible afuera en el mundo, primero miro mi casa y digo, a ver, lo voy a ofrecer a los que ya trabajan, porque a lo mejor hay alguien que quiere cambiarse de puesto de trabajo o ascender, por ejemplo, no sé, si estoy ofreciendo el cargo de gerente de compras, por decir algo, todos los que estaban bajo el, esa línea de subordinación, a lo mejor serían potenciales candidatos o candidatas para poder ocupar ese puesto de trabajo. Entonces, si hago una oferta interna, eso es una de las formas que tengo de hacerlo, ¿ya? A veces, por distintas razones, ¿ya? No hago ofertas internas, no hago promoción de personas ni planes, también puedo hacer planes de sucesión, o sea, cuando hacen carrera dentro de las organizaciones, o gestiono el talento de las personas que ya trabajan y me voy al mercado, me voy afuera, ¿sí? Y cuando me voy afuera, tengo varias formas de buscarlo, ya sea de forma interna, o sea, ese es el clásico, trabaja con nosotros, ¿sí? Donde uno va a la página web, no sé, de Nestlé, por decir algo, y dice, trabaja con nosotros, sube tu currículum. Entonces tienen sus propias bases de datos de candidatos. Y en otros casos, esa búsqueda externa se hace además de forma externa, ¿sí? A través de las famosas consultoras o los cazadores de talento, los headhunters, ¿sí? Los, los que se dedican especialmente a buscar candidatos en el mercado. ¿Cómo voy a llegar a las personas? De distintas maneras, ¿ya? Todavía, aunque ustedes no lo crean, la mayoría, bueno, casi todos los que están aquí son muy jóvenes, para ustedes es muy normal, por ejemplo, el reclutamiento a través de las bolsas de empleo, trabajando.com, Laborum, LinkedIn, ¿cierto? Esas son como las clásicas. Pero hoy día todavía hay ofertas de empleo en la prensa, ¿sí? En los diarios, en revistas, ¿sí? A través de radio y televisión. Televisión no tanto, pero sí en la radio, especialmente en radios locales, en radios de localidades más pequeñas. Todavía se utiliza mucho, especialmente para trabajos no calificados, ¿sí? No estamos hablando de profesionales, sino que generalmente búsqueda de trabajadores que realizan más que obligaciones, tareas más mecánicas y físicas, ¿ya? También existen, bueno, los stands, ¿cierto? Y las redes sociales, hoy día también hay algunas que son especializadas en términos de búsqueda de empleo, pero incluso en redes sociales como
Quizás Facebook, yo creo que Instagram no se presta tanto para eso, pero sí Facebook todavía se utiliza y en algunos casos se ofrecen cargos para algunas labores, ¿sí? Pero generalmente son labores, como les digo, no calificadas. Cuando son calificadas, generalmente están en algunas redes más especialistas como LinkedIn. ¿Ya? Como les decía, el reclutamiento a través de medios digitales, ya se llama el e-recruitment, así se le denomina, ¿ya? El reclutamiento a través de Internet. Tiene varias ventajas, ¿sí? Es más barato que, por ejemplo, pagar una plana o un pedacito del Mercurio o del el Yanquihue, que aparezca la oferta de trabajo. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad, por ejemplo, los domingos en Arte y Letras, la sección de Arte y Letras del Mercurio, siempre hay ofertas de trabajo, ¿sí? Y esas ofertas generalmente son para personas calificadas, no para no calificadas, ¿ya? Pero es caro pagar eso. En cambio, en una plataforma digital, los costos se reducen considerablemente. Se ahorra tiempo también. Puedo guardar automáticamente los currículum de las personas que están interesadas en la oferta de trabajo. Incluso más, no sé si alguno de ustedes ha postulado algún trabajo en el cual no solo suben su currículum con el formato que ustedes tienen, sino que además hay que llenar ciertos campos, como si fuera un formulario. Eso permite a la organización tener una base de datos estandarizada, ¿sí? Entonces, reduce los tiempos de análisis para hacer los filtros curriculares. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso en general, ¿ya? Algunos ejemplos, bueno, aquí hay ejemplos de algunos, incluso de algunos dilemas éticos que podemos encontrar en ofertas de trabajo. Aquí hay una oferta, bueno, estas son las ofertas que hace la universidad los hace en el diario, en el Mercurio, en Arte y Letras los días domingos, ahí se hacen las ofertas de los llamados a concurso. ¿Ya? Estos son, por ejemplo, algunos contenidos que tiene una oferta de concurso académico. Acá hay otro que está sacado no me acuerdo si de Laborum o de Trabajando, que tiene menos información. Por ejemplo, dice empresa líder del rubro de alimentos, o sea, no nos dice el tipo de organización. Muchas veces no lo hacen porque van a reemplazar a alguien que a lo mejor van a despedir, por lo tanto se guarda confidencialidad del nombre de la empresa, ya eso puede ser una de las razones, y nos dice dónde enviar el currículum, ¿sí? Acá hay otro que, fíjense, en esta oferta es bien polémica. Importante empresa, esto es en Perú, convoca recepcionistas de muy buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, de 18 a 23 años, ya estoy fuera, tez clara, estatura mínima 1,60, ya estoy fuera, yo soy chica, residir en el centro de Lima. Aquí nos encontramos con varios problemas éticos en esta oferta de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque se presenta discriminación en Exactamente, aquí, esta oferta. exacto, o sea, si esto fuera en Chile, esta oferta de trabajo, aplicaríamos la ley antidiscriminación al tiro, o sea, claramente esto no puede ir en una oferta de trabajo, aunque nos vamos a encontrar con algunos ejemplos de que todavía suceden, ¿ya? Acá hay uno que hay una oferta de mujeres en teletrabajo.
Reconocida empresa busca personas para trabajar en área de ventas, buena disposición, responsable y comprometida, tendrá capacitaciones, bla, bla, con o sin experiencia, vender por internet o presencial, aquí están los valores, ideal para dueñas de casa. Igual, la forma de ofrecerlo es un poco cuestionable, ¿cierto? Porque está también discriminando por género, ¿ya? Ahora, en los procesos de selección, yo voy a tener algunos criterios para poder filtrar, ¿cierto? Hay algunos criterios que son objetivos de desempeño y otros que son subjetivos, ¿ya? En los que son objetivos son aquellos que yo voy a usar para evaluar el desempeño de una persona. Por ejemplo, si va a ser un vendedor o vendedora, ¿cuánto vendía en la organización anterior? Eso es un dato objetivo, ¿sí? Concreto. En cambio, uno subjetivo es, por ejemplo, preguntarle a un colega o a un supervisor qué opina del trabajo de la persona que está postulando a mi cargo. Es como el clásico cuando te piden referencias, ¿sí? Y coloque sus referencias, coloque a quién llamo para preguntar por usted, ¿sí? Es bien poco útil en algunos casos, porque uno no va a poner una persona que va a hablar mal de uno. Es absurdo. Entonces, generalmente en esos de colocar a una persona que pueda hablar de uno, generalmente va a decir cosas buenas, ¿sí? A menos que sea bastante imparcial, pero es bastante raro, siempre es subjetivo, ¿ya? Porque va a depender de la percepción. Aquí hay algunos ejemplos de algunos criterios que yo podría utilizar: la producción, las ventas, qué tanto estuvo en un puesto de trabajo, por ejemplo, es un indicador concreto, la cantidad de accidentes que he tenido, etcétera, 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 ¿ya? Pero además de analizar ese tipo de factores, yo puedo analizar cómo la persona, cómo el candidato o candidata se desempeña tanto en la tarea que se le va a encomendar como contextualmente, ¿ya? Y cuando hablamos de desempeño de la tarea, estamos hablando de el rendimiento que la persona va a tener en el puesto de trabajo, en aquellas funciones que son parte de su puesto de trabajo. O sea, eso es como, se le conoce como el desempeño intrarrol. O sea, vamos a ver los ejemplos que ustedes dieron. El encargado de las compras. ¿Cómo se desempeña en las compras? ¿Cuántas órdenes de compra realizó? ¿Cuánto se salió del presupuesto? ¿Cuánto la calidad de los productos que compró? Eso es analizar el desempeño de esa persona asociado a su cargo. En cambio, el desempeño contextual está hablando de aquellos comportamientos, aquellas acciones, actividades que va a tener una persona que tiene más relación con el ambiente organizacional, social, psicológico, ¿sí? Dentro de la organización. ¿Cómo se comporta? ¿Saca la vuelta, por ejemplo? ¿Es de las personas que a lo mejor hablan mal de su empresa? ¿Sí? Eso es un comportamiento que es parte del desempeño. No sé, a lo mejor contribuye al mal clima laboral, por ejemplo. Eso no tiene que ver con la tarea, tiene que ver con un desempeño extra rol, fuera del rol al cual yo le voy a analizar, ¿cierto? Porque una de las cosas que no se quiere en temas de desempeño contextual es comportamientos contraproductivos. O sea, por ejemplo, una de las peores cosas que se puede hacer, o uno de los peores indicadores en una entrevista de trabajo, es hablar mal de tu pega anterior. Eso es así como, jamás usted no lo haga, usted no lo haga.
¿ya? Porque eso habla de un desempeño extra rol, probablemente indeseado para la persona que está, o sea, si está hablando mal de la persona del trabajo anterior, ¿qué va a pasar cuando se vaya de mi empresa? ¿Sí? Entonces, se espera que esos comportamientos no sean los del candidato o candidata. ¿Sí? ¿Qué se espera? Obviamente comportamientos cívicos, ¿sí? Ahí podemos, cuando hablamos de comportamientos cívicos, estamos hablando de apego a las reglas, apoyo, no sé, que sean voluntarios o persistentes, ¿sí? Comportamiento adaptativo que sea capaz de manejar situaciones de crisis, manejo del estrés laboral, que esa persona sea capaz de resolver creativamente los problemas que se le vayan presentando, que aprenda también y que se vaya adaptando, por ejemplo, a los cambios en tecnología y no sea, no, yo no voy a trabajar. Aquí se ha hecho siempre de la misma manera. Yo lo hago en papel, no me pongan un software. Ese comportamiento que acabo de actuar es el que no esperamos, ¿cierto? Esperamos que la persona se adapte a los cambios que la organización realiza para poder crecer junto a las personas también, ¿cierto? Entonces, esos son los comportamientos que se esperan, cívicos adaptativos, y los que no se esperan son los contraproductivos, ¿sí? Acoso, rumores, la chimuchina, los robos también. O sea, obviamente no queremos personas que estén robando en la organización, ¿cierto? Que se ausenten, la impuntualidad, ¿cierto? Todos esos comportamientos que uno dice, ya, pero hace bien la pega, sí, pero son comportamientos que igual afectan de una u otra manera al clima, a la cultura de la organización, ¿cierto? Y al desempeño final de todo el equipo de trabajo, ¿ya? Un segundo, quedé sin aire. Ahora, ¿cómo saber cómo es una persona? Es súper complejo, porque yo como organización, yo espero ciertos comportamientos de los candidatos o de las candidatas. Voy a ver los rasgos que tiene. Con rasgos me refiero, no sé, como indicios de su comportamiento, ¿sí? Hay varias metodologías que no vamos a ahondar acá porque no es nuestra especialidad, ni vamos a dedicarnos a esto, pero analizar el comportamiento que tienen, ver si ha tenido resultados, por ejemplo, en la empresa anterior, son métodos, pero finalmente, cuando yo veo una persona, yo veo la punta del iceberg. O sea, cuando uno va a una entrevista, va de punta en blanco, ¿cierto? Lo más bien vestido, generalmente, porque me han contado de, de colegas que se dedican a este proceso, esto es una anécdota, pero que van a un banco, por ejemplo, a su entrevista de trabajo y llegan en jeans y polera. Es como, amigo, vienes a una entrevista a un banco, no puedes venir en jeans y polera. En un banco hay que ver cómo la gente se viste, ¿sí? Pasa, ¿sí? Pero uno ve una cáscara, es el momento en que uno trata de sacar a relucir lo mejor de uno, ¿cierto? En el momento de la entrevista laboral. Pero el candidato o la candidata es un mundo, ¿cierto? No estamos viendo quién es realmente, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, a ustedes no me puedo hacer una idea de cómo son por escucharlos, incluso a la Paulina, que la conozco hace más años, ¿sí? Tampoco, porque es súper difícil saber efectivamente cómo se van a comportar en el trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Hay algunos métodos para tratar de predecir qué tan buen desempeño va a tener un candidato versus otro, ¿ya? Y para eso hay predictores. Es como
en el deporte, cuando seleccionan a un jugador de básquetbol, por decir algo, lo hacen basado en los resultados anteriores. Oye, esta persona, oye, ¿sabes qué? Ha tenido tales, estas son sus estadísticas, bla, 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 perfecto, contratémoslo, listo. Pero otra cosa es cómo se va a desempeñar en mi organización, ¿sí? En las organizaciones, y volviendo saliéndonos del deporte, ¿cómo lo podemos hacer? Pruebas de inteligencia, pruebas de aptitudes mecánicas, capacidades sensoriales o motrices, pruebas de personalidad, entrevista, ejercicios de situación, cartas de recomendación, pruebas de droga. Hay un montón de predictores que me podrían ayudar, no estoy diciendo que sean los mejores, nos podrían ayudar a ver más o menos para dónde va la cosa, ¿sí? Hay algunos mejores que otros, algunos predictores que tienen mucha más validez científica que otros, ¿sí? En ese proceso tengo que ver cómo voy a hacer, por ejemplo, las entrevistas. Los voy a hacer presencial, telefónica, por videoconferencia. Voy a hacerlo de forma estructurada, con preguntas así súper o libres. También es otra forma, ¿ya? O semiestructuradas donde tengo un mix de ambos. Tengo que ver cómo voy a hacer, cuál va a ser el objetivo de la entrevista. Voy a tratar de poner a la persona en un proceso más de tensión para ver cómo reacciona ante ciertas situaciones, por ejemplo, o voy a ver las competencias que tiene, ¿sí? Lo voy a hacer individual, grupal, focus group, assessment center, que es otra forma, en realidad es como grupal, pero donde pongo en situaciones a las personas. Yo no sé si ustedes han tenido entrevistas grupales. ¿Alguno acá de los presentes? ¿Sí? ¿Cómo fue la experiencia? Si es que se puede saber. En lo personal creo que es la entrevista más compleja, porque uno está en permanente comparación con lo que está contestando la otra persona y a veces suele, bueno, dependiendo de quién sea el controlador, suele como confundirse quién contesta primero, quién no, y en algún momento hay silencios muy largos, creo que cuesta un poco coordinarlo, pero en general la experiencia personal fue buena porque creo que basado en lo que ha comentado de que la descripción del cargo es fundamental, creo que siempre he postulado a lo que yo realmente estaba buscando, Perfecto. porque el cargo estaba bien descrito. Ya. En ningún momento Había sentí, me ha pasado muchas veces, en ningún momento he sentido como que no es lo que ellos están buscando ni lo que yo esperaba de ellos. súper. Bien, Flavia. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en las entrevistas grupales generalmente se trata de buscar el ambiente o generar el ambiente propicio para que las distintas personas que están en esa entrevista interactúen y observar cómo se desempeñan los candidatos, cuáles son los liderazgos que nacen también a veces en estos procesos. Cómo se resuelven problemas, muchas veces se les da problemas al grupo para ver cómo van a solucionarlos grupalmente sin conocerse, ¿sí? Sergio, no me suena, ¿está Hola, con otro nombre? no, no, lo que pasa es que Ah, ayer no me pude conectar y ahora llegué un ya, poquito tarde, temas laborales, la verdad, los fines de semana perfecto, eras tú. me complica, sí. Ya, Ah, no tenía tu nombre. llegué un poquito tarde, la verdad,
pero correspondiente a la última pregunta también de cómo se afrontan un poco estas entrevistas, a veces se presentan, o en lo personal también voy a hablar aquí, algunas complejidades respecto a que quien lleva a cabo esta entrevista por parte de la compañía, no muchas veces tiene este conocimiento un tanto más objetivo en cuanto también al formato o la estructura de cómo sobrellevarla. Y eso muchas veces también hace un poco más compleja la interacción, la fluidez un poco de esta entrevista y pone ciertas barreras tal vez como para el postulante, quien está optando a esto. Es un tanto complejo de sobrellevar. Bueno, hay jefaturas o incluso después en etapas un poco más arriba, así que uno ha avanzado en el proceso, en que incluso algunos gerentes son como muy tajantes, tal vez en los puntos específicos que ellos buscan, y sería, o sea, la integralidad un poco de ese conocimiento para con el postulante no, lo dejan un poquito de lado. Claro, claro, y ahí está importante, por ejemplo, que lo vamos a hablar más adelante, pero que el proceso sea llevado a cabo por personas que efectivamente sepan lo que están buscando y cómo buscarlo, ¿ya? Porque muchas veces los errores, está todo súper bien estructurado, pero la persona o las personas que están a cargo del proceso de reclutamiento y selección no son las más adecuadas, no tienen experiencia a lo mejor en estos procesos y se equivocan. Por eso también eh, pedir ayuda o buscar, que es un poco, es más caro, pero contratar a personas especialistas en estos procesos ayuda a liberarte también de esa carga de yo no sé cómo hacer una selección de personas, por lo tanto, mejor no lo hago. ¿Ya? Sergio, como no nos presentamos ayer, ¿dónde trabajas? Si es que estás trabajando, estás en búsqueda de trabajo, solamente para un registro mío. Perfecto. Hasta el día de ayer trabajaba en Chile Express. Ya, chuta. Sí. Y hoy Ya. terminé ya como de dejar toda esa posta ahí en Chile Express, pero es voluntario por Ah, ya. sí, sí, renuncié en la semana y parto el 1 de febrero con un nuevo proyecto en Unilever. Ah, perfecto. Súper, Sí. Ha sido un súper. poco traumático este proceso de cambio y bastante ajetreado, por eso Sí, he tenido no, algunos inconvenientes en las conexiones, pero ya a partir de la próxima semana con todo. súper. Mucho éxito en el nuevo desafío. Muchas Vamos gracias. voy a dejarles de compartir un segundo. eh, Al igual que en la clase de ayer, vamos a ver un videito. Antes de continuar, este video no es tan largo como el que vimos ayer. Denme un segundo para que se conecte. Mi internet, espero que... publicidad de YouTube, espérenme un cachito. Ya, no soy premium, así que voy a compartirles pantalla. Vamos a ver el video y lo vamos a comentar al final. Relacionado con lo que estamos hablando, ya a lo mejor, voy a compartirles aquellos que tienen mal internet o se les va a cortar, les mando el link del video, ya. Ese es el link del video en el chat, se los acabo de subir. Se llama La Entrevista, a lo mejor algunos ya lo han visto, eh, pero vamos a ver un proceso de selección, ya bien particular. Voy a dejar en silencio y comentamos al final.
Hi, Thomas Howe. I'm here for the interview with Mr. Dexter. Yeah, sure thing. Just take a seat and he'll be out in a minute. Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think about your special place of calm and let all anxiety waste away. Reach out now and touch something in your special place. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. See a light and touch it. Hi, Mr. How is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m. Is it? Yes. Great. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous? It came a scary go for I do job. What or Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like movies? Yep. Star Wars. You like Star Wars? Harry Potter. Not so much, no. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. No. Silence, stupid girl. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in me. I'm just not into it. I'm not finished yet. Harry Potter's dead. So the interview's in here. Yes, correct. It's just that it's gone 10 past. Great. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. There's a bit of colour. Okay. Thank you. I read through your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's on original Dexter. I have a few of them hanging around the joint. So, you've come from Lamont, across the road. They're a great firm. What made you want to change?
I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. They're just a money-making machine. We make a lot of money here too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here? No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again. Is that his file? I need that. Paul Dexter, I'm sorry about this. No. James, you cannot keep taking files off my desk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them? See that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopying, not role play with my interviewees. Could we continue in my office? James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for Alyssa role here. It didn't make sense. I thought you might have been fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. He's genuine, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why this is all I'm good for, right? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? Hmm. The next question I had was, where do you see yourself in 10 years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. James Dexter. Would you please come with me for your interview? Yeah. We're after you. Mr. White, this is Thomas Howe, one of our partners who'll be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here.
How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. Ahí sí. Ya. ¿Qué les pareció el video? No sé si lo habían visto antes. Yo en lo personal sí lo había visto 2 veces, creo. Igual es uno de mis videos favoritos. Me gusta harto la manera en la que él ejerce esa entrevista. Y creo que él ve algo más allá de lo que siempre ven las empresas, que las empresas siempre ven un molde. Él hace incluso cuestionar a las personas que están postulando al cargo si es lo que realmente buscan y el por qué llegan a ese puesto, por qué están postulando. Entonces, generalmente las empresas como que ven siempre que cumplan con ciertos requisitos, pero no ven más allá. Perfecto. Gracias, Paulina. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo no lo había visto antes, pero me pareció bastante interesante. La manera, el enfoque que él tiene es diferente, obviamente las condiciones de él son diferentes, él conoce la empresa y la manera en que se adaptan los entrevistados también. Me pareció bastante interesante. Bien, gracias, Carla. Por mi parte, tampoco lo había visto. Fue súper interesante, coincido con los demás, de cómo abordó las entrevistas, de ir más allá de lo meramente estricto en materia laboral o del puesto, la posición. Quería profundizar un poco en cuáles eran las motivaciones del postulante, el porqué de este cambio, pero con un trasfondo, ir más allá. O sea, me cuesta un poco expresarlo, pero que iba más a lo que uno podría decir, no, quería cambiar por esto, no, en profundidad, porque eso también le iba a dar una pequeña demostración de los valores, de las capacidades que él, o la confianza que él tenía en sí mismo también para poder llevar a cabo este desafío. Creo que sí, lo llevó de una manera súper profunda para poder interactuar de la mejor manera con los entrevistados. Súper, gracias. A ver el chat. Estuvo muy interesante, se centraba en la persona más que en el profesional. Claro, se centraba más en lo que hablábamos hace un rato, del extra rol, del desempeño fuera del rol, más que solamente en, ok, como abogado, qué vas a hacer, cuántas causas, por decir algo, vas a trabajar. No estaba preocupado de eso, estaba más preocupado de un predictor, de utilizar preguntas que predijeran de cierta manera quién era la persona a la cual estaba entrevistando. Y por otro lado, si nosotros miramos desde el otro punto de vista, desde la persona que está entrevistando, que no era la persona que tenía que entrevistar inicialmente, tenía incluso quizás más competencias para entrevistar que la persona que originalmente tenía que entrevistar, ¿sí? Entonces también poder identificar esas cualidades también de poder saber quiénes tienen las competencias para hacer las preguntas adecuadas, también es interesante para aprovechar las capacidades y habilidades que tienen las personas en las organizaciones. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de continuar. Ahí les dejé el link también para que lo tengan, si es que se lo quieren mostrar a alguien más. Pasa, que este video a veces es bien emotivo también para otras circunstancias y en otros momentos también les pueden servir en su trabajo, si es que en algún momento lo necesitan, ¿ya?
Ok, como les decía hace un ratito atrás, les decía, hay varios predictores que podemos utilizar, muchos, ¿ya? Algunos más científicos, otros más esotéricos, ¿ya? Cosas que tenemos que tener en consideración para poder elegir un predictor es el costo que va a tener, ¿ya? No todos los predictores se pueden utilizar. Cuando hablo de predictores estamos hablando de, por ejemplo, pruebas psicológicas, pruebas físicas, qué sé yo, test de inteligencia, todo lo que les había mencionado anteriormente. Tengo que considerar qué tan costoso es para la cantidad de candidatos. Imagínense, tengo 1000 personas interesadas en mi cargo, en el cargo que estoy ofreciendo. A los 1000 no les voy a hacer pruebas físicas, probablemente voy a tener que achicar si es que es necesario pruebas físicas. Estoy pensando en algunas organizaciones es necesario las pruebas físicas, por ejemplo, pruebas de altura, que no tengan vértigo porque van a trabajar en altura, por decir algo, ¿ya? Que sean equitativos, que para todos los candidatos no haya discriminación en el uso de las pruebas, que sean de una forma de aplicar realista, ¿sí? Y que sean válidos. ¿Y por qué hablo de validez? Porque hay muchas pruebas que caen más en el esoterismo, podríamos decir, que en una validez científica. Es como que yo le preguntara a todos mis candidatos de qué signo son. Y de acuerdo a eso, me hago una idea de que todos los Virgos me van a servir porque son detallistas y todos los Piscis no porque son muy sentimental. No me sirve, eso no tiene ninguna validez científica para lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Y lamentablemente hay muchas pruebas, algunas de estas ustedes las van a reconocer, que no tienen una validez científica para predecir comportamientos laborales, incluso comportamientos extra rol, ¿ya? Un caso muy usado en Chile, yo no sé quién se hizo la América acá en Chile vendiendo este test, pero el test de colores, por ejemplo, no tiene ninguna validez, no tiene validez científica. El famoso test de Lucher, o el Lucho, más conocido por algunos psicólogos, el test del Lucho. No tiene una validez científica comprobada. De hecho, son muy pocos países que utilizan este test, ¿ya? Como les decía, están las pruebas físicas, las entrevistas, las entrevistas grupales. Me imagino que alguno lo ha hecho, el test de la persona bajo la lluvia, esto es un test psicológico, la grafología. Tampoco nos dice tanto de la persona, no nos dice mucho de la persona tampoco. Este es el test de Rocha, me imagino que alguno de ustedes en alguna entrevista laboral lo ha tenido que realizar. El test de Rocha no está pensado inicialmente para temas laborales, ¿ya? Y las pruebas de inteligencia, ¿sí? Entonces, hay algunos que son más válidos que otros. Yo creo que una de las cosas importantes, independiente de si pelamos alguno o no, es tener en consideración al momento de aplicar algún test, es como, ok, ¿qué tan costoso va a ser? ¿Qué tan equitativo? ¿Qué tan válido va a ser la aplicabilidad de ese test? Y qué tan validados científicamente son los resultados, ¿sí? Es como no puedo decir que las personas que les gusta el color negro no van a servir para mi organización, porque no tienen ninguna, o las personas de amarillo son más energéticas, tampoco, ¿ya? Es como lo que les decía del signo, ¿sí? Así de esotérico es el tema de los colores, ¿ok? Entonces, cuando vamos filtrando, vamos a llegar al número de contrataciones. Un indicador que nos puede decir qué tan atractivo, por ejemplo, es un empleador, qué tan atractivo es una oferta de trabajo, es hacer la razón de producción. Y la razón de producción es ver cuánta gente son los que contestan al llamado, al reclutamiento, versus cuántos contratos, ¿sí?
Si este número, mientras más grande es, obviamente, mientras la base de la pirámide es más grande, más atractivo es el lugar o la oferta que yo estoy haciendo, ¿sí? En algunos casos, esta razón de producción me va a dar 1 o 0 incluso. Eso me va a dar una razón diciendo que es súper poco atractivo el lugar de trabajo al cual, o la oferta que estoy haciendo de trabajo. O puede ser afectado porque la imagen de la compañía donde yo estoy trabajando tenga algunas prácticas de reclutamiento y selección que, o ni siquiera prácticas de reclutamiento, puede ser la reputación de la empresa, ya de frentón, puede hacer que no sea atractivo. Ya también otros factores que pueden influir en esto es el sueldo, ¿sí? ¿Cuánto estoy ofreciendo inicialmente para los candidatos? ¿Ya? Una de las cosas que no tenemos que olvidar nunca, que en los procesos de reclutamiento y selección, y quizás son los primeros que tienen más problemas de ética, ¿ya? Es cuando nos enfrentamos a dilemas éticos, ¿ya? En los procesos de reclutamiento. Es cuando hay dilemas, es cuando hay colisión entre quizás lo que debiera hacer y lo que voy a hacer, ¿cierto? Si qué tan aceptado socialmente es, ¿ya? Y ahí no tenemos que confundirnos de que hay dilemas éticos que han sido solucionados a través de leyes como, no sé, el Código del Trabajo, por ejemplo, la protección al trabajo infantil, las leyes de, por ejemplo, la protección a las trabajadoras o trabajadores de casa particular, que han ido disminuyendo, han ido legalizando estos dilemas éticos que surgían en estos tipos de trabajo, la subcontratación, la igualdad de salario entre hombres y mujeres, temas de acoso laboral o sexual que también se han ido legalizando por la discriminación, la ley de identidad de género, todos esos apoyos legales han venido a ayudar un poco a estos procesos de cuando tenemos el dilema de esto es ético, pero es legal o no es ético, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar con muchos ejemplos, ¿ya? A esto ya lo habías visto. Clásicos dilemas éticos que podemos encontrar, los referidos, ¿cierto? Aquí, bueno, voy a poner, tengo algunos ejemplos de dilemas éticos que pueden suceder. Después les voy a mostrar un video, pero al finalizar en realidad mejor, porque como vimos recién en el anterior, contratar amigos o familiares, ¿cierto? Incluir características discriminatorias en la oferta de trabajo, lo vimos en el ejemplo anterior, cuando se solicitaban personas de cierta estatura, con tez clara, por ejemplo, solo mujeres. Eso en realidad no son características discriminatorias que no pueden ser parte de los procesos de selección, ¿ya? De reclutamiento menos, ¿ya? Porque ahí te estás poniendo en evidencia. En algunos casos pedir, por ejemplo, personas de ciertas universidades o de ciertos institutos con ciertas características físicas, pedir fotos en el currículum, por ejemplo, de los candidatos, también podría ser dar prioridad a los referidos, o realizar concursos internos o procesos de selección cuando ya tienen lista la persona. Eso también es un dilema ético que no debiera, y no debiera realizarse ese tipo de acciones, ¿ya? Aquí hay dos casos que en realidad fueron bien cuestionados, independientes de que a lo mejor las personas tenían las competencias, ¿ya? Para poder realizar el trabajo, pero lamentablemente cuando hay referidos o personas como conocidas, es mucho más castigado o analizado las competencias que tienen las personas para poder ocupar ciertos puestos, ¿sí? Bueno, aquí, hija de ministra Rincón, será nueva directora de Techo, esto fue hace varios años. Profesora básica, ¿cierto? Tomó la dirección de Techo,
con 24 años. También acá había un cuestionamiento a una persona que fue agregada comercial en Nueva York, ¿sí? Porque era hija de un ex socio del presidente que en esa época estaba en Chile, ¿ya? Acá hay otros, por ejemplos donde se cuestionan las creaciones de cargos adjudicados, por ejemplo, por una oficina de Proctil en Houston, ¿ya? Donde era un único trabajador y se creó, ganó entre 50 postulantes y cumplía todos los requisitos, la persona que fue finalmente, pero se le cuestionó también esa designación o esa selección de personal, ¿ya? Otros ejemplos, y aquí este ejemplo es real. Me llegó a mi correo hace años atrás. Yo siempre lo muestro porque es bien feo. Es horrible. Lo voy a leer textual, ¿ya? Estimada red, buenas tardes. Esto nos llegó a varias personas un correo electrónico. Favor difundir esta búsqueda. O sea, este era el reclutamiento que estaba haciendo. Prestigiosa constructora ubicada en Vitacura, especializada en edificios de altura, asociada a una inmobiliaria con foco en edificios de departamentos para el segmento BC1 y C2, busca un profesional joven para el cargo de gerente de administración y finanzas, será responsable del back office de la empresa, un profesional que será capaz de optimizar y mejorar los procesos e instalar un ERP ya en proceso de instalación. Además es el responsable del pago a proveedores, pago de remuneraciones, operaciones de apoyo a las obras, la contabilidad, balance, flujo de caja y reporte. Es una persona que va a representar a la empresa ante los entes externos como el Servicio de Impuestos Internos, auditores, bancos, compañías de seguros, proveedores, etc. Deberá ser una persona cuya honorabilidad y ética no tenga cuestionamientos. Con personalidad de líder, empático, dinámico, proactivo y bueno para los números, comillas. Promedio de edad, 35. Ya estoy fuera. Idealmente hombre, estoy fuera. Puede ser ingeniero civil, constructor civil o ingeniero comercial. Universidades foco. Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de los Andes, Universidad de Olfibán. Si son de otras universidades, deben haber sido excelentes, alumnos muy destacados. Que hayan estudiado en colegios católicos, como el Verbo Divino, el San Ignacio de el Sagrado Corazón de Manquehue, el Tabancura, Cordillera, Everest, Cumbres, Guafín. Experiencia mínima 10 años, máxima de 15 en el área de administración y finanzas, no necesariamente la experiencia en empresas constructoras, bla, bla, bla. Aquí hay un montón de dilemas, hay un montón de discriminación en la oferta de trabajo, ¿sí? En este reclutamiento, ¿ya? Esta oferta perfectamente podría, si alguien, no sé si se publicó en algún lado, porque esto llegó a varios correos electrónicos, pero si se publicó sería claramente sujeto a podría ser demandada a la empresa que está realizando esta búsqueda, ¿sí? Por discriminación claramente. Horrible, me imagino que piensan lo mismo que yo. Inaceptable. Pero pasa, ¿ya? Otros problemas que pueden surgir incluso durante la entrevista es cuando tenemos entrevistadores desubicados o entrevistadores que no realizan preguntas inadecuadas, como el clásico, no te vas a quedar embarazada, ¿cierto? Bueno, esa es una pregunta que lamentablemente a nosotras nos hacen, no sé si alguna de ustedes se la han hecho en alguna entrevista de trabajo. Yo afortunadamente nunca me la han hecho, pero conozco a mucha gente que sí le han hecho esa pregunta, ¿sí? Hay algunos problemas que podemos ahí encontrar, ya sea que la selección esté en base a la religión, al género, a la comuna donde vive. Antiguamente, estoy hablando de los años 90, sí, 90, al menos
en Santiago, yo soy de Santiago, mucha gente, como habían comunas estigmatizadas, cambiaban su dirección en los currículum. Me imagino que acá en el sur, y bueno, aquí no vino el norte, pero sí hay lugares que son un poco más estigmatizados y hay gente que cambiaba su dirección para no ser discriminado por dónde venía, ¿sí? Eso obviamente está en retirada, pero lamentablemente todavía nos vamos a encontrar con organizaciones que tienen esas prácticas. Obviamente, ¿por qué lo menciono? Es para poder nosotros ser parte de los cambios de que no se realicen ese tipo de discriminaciones por estado civil, por ejemplo, o nivel socioeconómico, por alguna condición o situación de discapacidad, por ejemplo, nacionalidad, sexo, etnia, edad, etcétera. ¿Ya? También las preguntas personales muchas veces no apoyan o no ayudan a hacer un predictor de cómo va a ser el comportamiento de esa persona en el puesto de trabajo, por lo tanto no tiene ningún sentido realizar ese tipo de preguntas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una noticia que no es tan antigua, es del 2020, 2 años nomás. Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegal que una persona sea despedida por homosexualidad o transgénero. O sea, imagínense, estamos hablando de Estados Unidos, no es un país chico o que esté atrasado en ciertas leyes, pero imagínense, recién ahí declararon ilegal que una persona sea de la comunidad LGBT pueda ser despedido por esa razón. ¿Sí? Entonces, estamos muy al debe en temas de discriminación en distintos ámbitos, ¿ok? A nivel mundial. Otros problemas, como les decía, utilizar personas que no estén capacitadas para hacer el proceso de selección o utilizar una batería de test predictivos que no tienen ninguna validez, como el ejemplo que les daba yo de qué signo eres, por decir un ejemplo absurdo, ¿ya? Hay otros dilemas que pueden suceder ya después, y esto ya es parte de lo que pasa después de una entrevista, cuando el candidato o la candidata también realiza sus descargos post-entrevista, ¿ya? Qué pena que por una entrevista de 10, bueno, ahí está mal, minutos no se haya quedado, no creo eso, tengo mucha experiencia en el cargo, lo único que quiero es trabajar y ustedes no me dejan demostrar mi talento, parece que al fin y al cabo mi cesantía continuará por el resto de mi vida, una entrevista de 10 minutos no evalúa a la persona. No tenemos el contexto, este correo, yo lo recibí por el correo de las brujas, no iba dirigido a mí, iba dirigido a otra persona, pero no sabemos aquí qué es lo que efectivamente pasó, a lo mejor efectivamente el proceso de selección no fue el adecuado, o a una persona enojada nomás mandó un correo, ¿ya? Otras cosas importantes que podemos encontrar, vuelvo atrás, que no debieran pasar es maquillar informes, por ejemplo. Si yo tengo de mi organización una oferta de trabajo pública, ¿sí? Y le pido a la persona que está haciendo el informe externo, le digo, oye, yo quiero, arréglame el currículum para que quede Eric, por ejemplo. No, arréglame el informe, porque no, mejóralo, ponle más de lo que en realidad contestó, porque yo quiero que él quede seleccionado, por decir un ejemplo. Eso no es ético, ¿cierto? Pero sucede, lamentablemente, en las organizaciones, ¿ya? Saber o entregar o hacer público los resultados de los test psicológicos, eso es horrible, pero lamentablemente en las empresas nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, ¿ya? El gracias te llamamos también, que no decirle a la persona efectivamente que no llegó, que no quedó, ¿ya? Y utilizar otras fuentes de información, uno dice, ya, pero mi Facebook, mi Instagram es privado. Nada es privado en esta vida, si está en internet es público, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, y se está utilizando cada vez más, es el uso de la revisión de redes sociales de los candidatos para hacerte una idea de quiénes son,
¿ya? Ahí tenemos un dilema ético porque a lo mejor no apoya o no ayuda a hacernos una idea del perfil de la persona que estamos analizando, ¿ya? Y otro dilema ético es también contratar a personas que no sean aptas, difamar el nombre de ciertas personas, hablar mal de ellas también, o evaluar psicológicamente después de que ya fueron contratadas, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de decir, tal persona vino a la entrevista y tuvo que ser sacado por seguridad, les envió su currículum para que no lo contraten, es una persona violenta, bla, bla, bla. Ese tipo de comunicados, por ejemplo, no son correctos y obviamente hay que ir, uno nunca sabe lo que sucedió ahí, ¿ya? Entonces, antes de ver un videíto, vamos a hacer un menti. No sé si han hecho alguna vez un menti. Se meten a www, voy a escribirlo en el chat, www.menti.com y les va a pedir un código. El código es el 39501632. ¿Ya? Yo voy a meterme a Menti también. Ah, no. Yo me voy a meter a Mentimeter para ver los resultados. Ya. Entonces ahí hay dos preguntas. Déjenme. Hay dos preguntas que quiero que evalúen qué tan de acuerdo, qué tan en desacuerdo están con esas afirmaciones. ¿Ya? Está un poco lenta la cosa. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, indagar en redes sociales de un candidato aporta para tener un perfil del postulante a un puesto de trabajo. Y, por otra parte, las organizaciones son libres de reclutar y seleccionar las personas acorde a lo que necesitan. La segunda pregunta hay que entenderla como lo que nosotros creemos o desde un Lo que punto ustedes de vista creen. más No, de pragmático. Ah, lo ya. que ustedes creen. No, lo que ustedes creen. Súper personal. Aquí no veo quién respondió, así que no se preocupen. Vamos a sacar un promedio. Tengo 4 respuestas. 5. ¿Cuántos sabemos? 7. Me faltan 2. Voy a ponerlo en modo presentación para que se vea más grande. Uy, que está lento mi internet. 5 personas. ¿Alguien falta por responder todavía? Parece que no. Parece que todos respondieron. Perfecto. A ver, tenemos indagar en las redes sociales. Igual hay algunos que creen que podría apoyarnos a tener alguna idea de quién es la persona. Ya ahí tengo 6 respuestas. Nos podría dar una idea. La mayoría cree que no nos da una idea, ¿ya? Pero de todas maneras puede apoyar, de acuerdo a lo que dice acá. Algunas personas creen que podría apoyar, tenemos un promedio de 3,8. Acá sí estamos un poquito más de acuerdo, casi todos creen que las organizaciones son libres de reclutar y seleccionar a las personas de acuerdo a lo que necesitan, ¿sí? Yo creo que acá es donde tenemos más diferencias. Subió, ahí tengo la última respuesta, 4,7, ¿sí? ¿Algo que comentar respecto al primero? El segundo yo creo que estamos casi todos de acuerdo que
o sea, casi todos pusieron que sí, que las organizaciones son libres de contratar a quien quieran. Yo creo que Pero, respecto de la primera pregunta, no indagar profundamente, pero sí igual es importante, porque de repente en las redes sociales mucha gente deja lucir su verdadera personalidad, sobre todo en comentarios, en noticias. Uno que está harto en redes sociales ve que muchas personas discriminan en los comentarios o dejan ver su real forma de pensar ante ciertas cosas que pasan en la sociedad, como por ejemplo el tema de los homosexuales o cómo ellos se refieren a ciertos grupos de personas, y uno puede ver que es importante para conocer si el candidato eh, efectivamente tiene ese tipo de pensamientos discriminatorios, ujú, ok, de acuerdo a lo que gracias. publica. Súper. Muchas gracias, Eric. ¿Alguien más? Yo encuentro que no tiene relevancia, aun cuando hiciese eso en redes sociales, mientras no lo haga en el trabajo, eso es lo importante, porque yo haría una dicotomía entre lo público y lo privado. Lo que nos importa es cómo se desempeña, y obviamente que no diga comentarios ofensivos ni que se comporte mal en contra de otras personas dentro del trabajo. Pero en su vida privada, yo al menos pienso que uno no tiene que meterse en la vida privada de las demás personas. Ya, como que haga lo que quiera. Sí, mientras no son delitos. Obviamente. Sí. Sí. Ya, ok. Tenemos distintas opiniones. ¿Alguien más? Sí, a eso yo le agregaría que hay igual hartos perfiles falsos, entonces, ¿cómo la empresa va a saber que efectivamente es el perfil de la persona que está postulando? Yo creo que no estaría muy de acuerdo con el tema de la revisión de perfil de redes sociales, a no ser que sea el mismo postulante y que diga, este es mi perfil, Ok. orientado como al tema de la ilegalidad de los perfiles. Ujú. ¿Alguien más quería hablar? Sí, por mi parte, tal vez no está tan dirigido como a un postulante, pero en mi función, hasta hace poco en Chile Express, en la parte de seguridad y protección de activos de la compañía, revisamos redes sociales por investigaciones internas. En estas investigaciones internas muchas veces vimos que miles de productos estaban siendo vendidos por los colaboradores en hurtos Wow. internos. Entonces a nosotros sí nos prestaba un servicio de relativa importancia. Ahora, como en un proceso de postulación, creo que tiene matices distintos, pero algo de información siempre deja. Creo que hay que tener un análisis y una bien profundo, muy detallado del qué es lo que buscamos y sin segmentar o tachar a una persona de X manera solo con lo que veamos en su red social. Claro. Por ejemplo, Pero si la vemos ahí tomando, drogándose el fin de semana, no importa si no me afecta a mi empresa. creo yo que no debería. Creo yo que no Ya. debería. eh, es su vida privada, mientras el desarrollo de sus funciones la ejecute de la mejor manera y sepa separar él también la vida privada del trabajo, no debería haber ningún problema. Ujú. Así es que no es un delito tampoco, entonces. Sí, claro, no vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? No es el objetivo, o sea, tenemos distintas opiniones, todos acá, pero sí tenemos casos recientes de cargos públicos, por ejemplo, recientes del año pasado, que fueron eh, bajados de la designación pública, por ejemplo, producto de lo que escribieron en redes sociales. Entonces, no es menor, es un tema que todavía no está definido si todavía es legal. Hay empresas que se dedican a esto, se dedican a bucear en redes sociales de empleados y de candidatos también. No es ilegal, ¿sí, Paulina? Quería aportar un Levan- poquito a eso.
porque siempre se dice mucho sobre el tema de, oye, estás en un cargo importante, tienes que cuidar tu imagen, por muy personal que sea la vida, pero creo que eso no debería ser solo en un cargo importante, sino en toda área laboral, porque yo creo que el cómo tú eres habla mucho de cómo tú te vas a desempeñar, independiente que no sea, tenga que mezclar la vida privada. Si bien, por ejemplo, yo en mis perfiles de redes sociales personalmente, yo publico muchos memes, me río mucho, pero yo digo, quizás el 90% de las cosas que publican no son ciertas. Por eso yo no coloqué como muy importante el tema de las redes sociales, pero sí creo que si, por ejemplo, yo soy una persona que públicamente que coloco fiestas, coloco miles de cosas, van a hablar de mí, porque lamentablemente es público, pero, pero van a hablar de mí. Entonces creo yo que también uno, sobre todo cuando estás en un puesto de trabajo, tienes que cuidar mucho lo que tú entregas a las personas, porque quieras o no, tú al publicar algo, das para opinar a los demás. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado cuando tú estás en un puesto de trabajo. Ujú. Gracias, Paulina. Aquí me hablan por interno. Sí, en el sector público se castigan mucho esas cosas, aunque hayan pasado años. De hecho, es cosa de ver todo lo bullado que ha sido las publicaciones en Twitter, la red social del odio, le digo yo, de figuras públicas, ¿sí? De figuras que hoy día están en el gobierno, por ejemplo, ¿ya? De cómo se refieren a, no sé, las fuerzas de orden, como carabineros, la PDI, qué sé yo, y otras cosas, ¿sí? Generalmente es bien castigado, ¿ya? Ok, para terminar un poquito este tema, no sé si alguien quiere decir algo más antes de... En las elecciones se dio mucho eso, sí. Sí, siempre pasa. ¿Nadie más? ¿Alguien más? No. Ok. Vamos a ver un proceso de reclutamiento y selección distinto, como para terminar este tema, antes de pasar al siguiente tema, y nos vamos a ir al break, ¿ya? Porque ya estamos pasados unos 20 minutos en el break. Entonces vamos a dar esta vez solo 20 minutos de break, no más, porque ayer nos atrasamos. De hecho, tengo un poquito de miedo respecto de el último workshop, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo andamos con los tiempos en la tarde, ¿ya? Porque nos queda un tema más antes del workshop 2 y de ahí nos iríamos a almorzar y en la tarde hacemos lo que queda de curso, más el workshop 3 si alcanzamos, ¿sí? Entonces, voy a dejarles este video. También denme un segundo que voy a cargarlo antes de... La publicidad no la quiero. Ahí sí, déjenme dejar todo listo. Y les voy a dejar el link para aquellos que tienen mal internet, pueden verlo directamente. Y al igual que ayer, yo voy a dejar un cronómetro público proyectado para que ustedes ahí vayan viendo sus tiempos, 20 minutos de break. Y a la vuelta vemos el video, nos vamos al break y a la vuelta comentamos y continuamos con lo que sigue el curso. ¿Ya? Vamos a compartir con sonido. Listo. Algunos me imagino que ya lo han visto. Es una entrevista a un candidato en Heineken, ¿ya? La empresa de cerveza, ¿ya? Ya me quedo en silencio y los dejo con el video. What's your management style? Passionate. Passionate.
Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay with this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Estimados y estimadas, ese era el videito que quería mostrarles. Voy a pausar, voy a poner stop mejor a la grabación para que no queden videos tan largos.